voy a cambiar la posición en el arco iris, pero todas las fichas o todas las piezas que yo esté acomodando deben tener la misma luminosidad, o sea, deben de ser igual de claras. Y deben ser igual de cromáticas, o sea, deben estar a la misma distancia del tronco o del árbol de los neutros. ¿Sí quedó claro que es un Hue test? No es una prueba de luminosidad, esa sería otra. No es una prueba de cromaticidad, de distinguir entre este verde y este verde. Es una prueba de, si nos regresamos, otra, ¿sí? A lo largo de todo el arco iris, cómo estás discriminando entre pequeñas variaciones en el tono o en el hue de estas fichas. Y de hecho, esto es una vista de en qué consiste propiamente el conjunto. Al observador, a su paciente, pues se le da un conjunto de cajas, son 4 cajas, con fichas como estas, que están con un ambiente neutro, o sea, negro en este caso, y todas ellas deben tener la propiedad, en la que sigue, que si uno las mide, pues la L pues debe ser casi la misma, ¿no? Si se fijan, la L que era la luminosidad, todas deben ser más o menos igual de claras, ¿no? 52, 52, algunas un poco más abajo o más arriba, pero en promedio 52. Todas deben estar a la misma distancia del tronco, o sea, la coordenada C, o el croma, pues debe estar más o menos constante. Si se fijan, no es tan constante en este caso, al final les muestro la gráfica de ello. ¿Y qué es lo que debo permitir que varíe? El ángulo, el hue. Por eso, si uno empieza a medir el ángulo, va a 25, 60, 90, 97, 100. ¿Hasta dónde debe llegar ese ángulo? Hasta 360. Y empezar en 0. ¿Eso qué significa? Avanzamos otra, por favor. Que estas fichas deben recorrer todo el arco iris. De hecho, aquí se está mostrando con la numeración propiamente de cada una de las cajas, que la caja del 85 al 60 y tantos, esta es una caja, esta es otra caja, esta es otra caja y esta es otra caja. ¿Qué se hace con esas cajas? Pues se les va a dar al observador para que empiece a acomodarlas. Y la característica que tiene es que hay una pequeña variación en su posición en el arco iris entre una caja y su consecutiva. Obviamente les dan los extremos, esos son pivotes. Todo lo demás se revuelve como en un dominó y empezamos a pedirle a nuestro paciente que las acomode. En la que sigue, estas son las gráficas de cómo está el valor de luminosidad en las fichas. Pues sí, prácticamente es constante. Recuerdan que pues, en promedio andaba ahí por 52. Este es el rango en el que varía, en 6, casi 7 unidades, y la mediana pues es 52.5. La coordenada de cromaticidad sí era un poco más variable. Tienes una variación en croma de hasta 20 unidades. No son tan igualmente equidistantes del centro, no son tan igualmente cromáticas, porque es difícil hacerlas, pero el croma promedio es un 22 unidades. O sea, en el fondo no son piezas muy cromáticas ni muy neutras, son intermedias. En la que sigue, aquí está cómo va variando el ángulo de hue. Pues sí, no puede ser una constante, sino que tiene que ir variando para que yo vaya probando pequeñas diferencias entre una posición del arco iris y otra, para saber qué tan bueno eres en discriminar esas pequeñas diferencias. Cuando nosotros aplicamos la prueba, hay softwares que nos califican. La prueba ha sido aplicada para gente que típicamente es profesional del color, o sea que está igualando, vendiendo o liberando productos en color. Dependiendo del número de errores, se puede clasificar a un discriminador en superior, alguien que comete menos de 20 errores, donde ahorita vamos a explicar qué es un error. En promedio, pues alguien que tiene hasta unos 40 errores, y ya cuando andamos cerca de 100 errores, pues eres alguien que tiene deficiencias, no necesariamente daltónico, sino que no eres muy buen discriminador en los colores. En la que sigue, estas son las gráficas, como se puede reportar el resultado de un Hue test. Si el discriminador fuera perfecto, el resultado sería un círculo perfecto. Cuando el discriminador permuta esta ficha con esta ficha, pues aparece como un montículo que se penaliza como 4 errores. Pero si la permutación fue doble, o sea,
esta no la consecutiva, sino con un salto, esto se penaliza con 8 errores. De tal manera que por haber acomodado, ¿cuántas fichas acomodó mal este observador? Aquí una permutación doble y aquí una permutación simple, 2 fichas mal, pero una penalizada con 8 puntos y otro 4, en total 2 errores. ¿En qué categoría estaría este discriminador? Superior, o sea, nada más se equivocó en 2 fichas en las 85 fichas en total. En la que sigue, este discriminador pues ya tuvo permutación simple, permutación doble, permutación triple, y va creciendo su número de errores. En este caso se califica como 48 errores, pero entra dentro de discriminadores promedio. Y si nosotros seguimos, pues este discriminador pues ya cometió más de 100 errores, 104 errores. Y este pico que aparece aquí tiene la mayor incidencia de problemas en qué ejes de confusión. Amarillo-azul. O sea, ¿qué tipo de enfermedad tiene? Es un tritanópico, ¿no? Esta persona puede tener carencia en sus conos azules, en los fotopigmentos para detectar el azul, pero sabemos que la deficiencia en la detección de azules causa anomalía en la detección de amarillos. Aquí también podemos localizar los ejes de confusión, el eje de confusión azul-amarillo, y puede haber pacientes, si nos regresamos si se fijan, este paciente empieza a tener confusión en rojo-verde, o sea, hacia el daltonismo. Entonces, la gráfica polar nos puede decir en qué parte del espectro del arco iris tiene sus deficiencias. Y la magnitud de estos picos empieza a hablar si ya puede ser un daltonismo o una tritanopía o algo por el estilo. Pero también se puede clasificar pues anomalías, si ahí fuera menores esos rangos, se dice que es un anómalo. Puede ser solo anómalo, no llegar al tritanópico, ¿no? Sí. Puede ser todavía tritánope con anomalía en qué eje. Eso es lo que permite cuantificar esto. Propuestas de investigación aquí sería, bueno, ¿podrá haber el tinte corrector donde yo mejore eso? ¿Sí? Que serían cosas en que podríamos trabajar a futuro. Bueno, punto de partida. Bien, entonces, estos son los resultados de los Hugh Test, así se les pueden presentar, y esa es la interpretación. Si nosotros seguimos, bueno, entonces, hasta aquí ya les presenté qué es el atributo del Hugh. Más adelante voy a hablar de los detalles de cómo se aplica la prueba. Vamos hacia la psicofísica. Bueno, la psicofísica pues es un área de conocimiento que estudia qué tanto puedes detectar una diferencia en un estímulo en función de lo que lo causa. O sea, en la que sigue, es cuál es la relación entre la respuesta psíquica, o sea, que lo veas o no, que lo detectes o no propiamente, contra la intensidad del estímulo. ¿Y cómo voy a medir la intensidad de un estímulo de color? Bueno, para eso fue todo lo anterior. Si lo que quiero ver es si puedes detectar pequeñas diferencias en el hue, o sea, en la posición del arco iris, ¿qué podría estar afectando tu capacidad de discriminación? ¿Cuál es la intensidad del estímulo? Hay de dos. O la coordenada L, en la que sigue, o sea, el valor, en la que sigue, o la coordenada de cromo. De hecho, ese es el estudio que les estoy presentando. ¿Qué es lo que más afecta cuando estoy discriminando colores? ¿El grado de luminosidad o el grado de cromaticidad? ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver como resultado de este estudio. En la anterior y anterior, bueno, la que sigue, por favor. Este estudio se realizó con personas que cotidianamente están liberando colores, o sea, ellos sí son profesionales en la liberación de productos de color y de las decisiones que ellos tomen, pues es la consecuencia económica que hay pues, para el área laboral donde ellos trabajan. En este caso, todo fue aplicado a gente que trabaja en textiles, que tienen que igualar colores lote a lote, en la que sigue, y en la que sigue. La prueba se realizó aquí en la Ciudad de México, gracias a que la industria del vestido nos dio acceso, con uno de mis estudiantes de la UNAM, a este tipo de empresas. La que sigue, por favor.
Bueno, esta es una manera como se estuvieron recopilando. Obviamente tuvimos que saber la salud refractiva, los antecedentes patológicos, por si tenían alguna enfermedad, la edad, el tiempo que llevaban laborando, ¿sí? Y